Muy buenas tardes, Jessica, y a todas aquellas personas que nos sintonizan o nos siguen a través de las redes sociales. Estamos en su programa favorito, Derecho a la Radio, iniciando recién el año 2021 y agradecemos a quienes nos escuchan a través del 94.9 de la frecuencia modulada y en el Facebook oficial de la Facultad de Derecho. Y bueno, como cada programa y en este inicio de año, como ya lo refería, pues nos acompaña nuestra amiga Jessica Romero. Hola Jessica, ¿cómo te va en este inicio de año? Hola, Enoch, buenas tardes. Pues con la ilusión y la esperanza de un buen año y por supuesto un mejor 2021 y con el placer de saludarlas a todas y a todos, por supuesto nuestros radioescuchas y a quienes nos siguen o nos sintonizan a través del canal de YouTube. Como cada semana, los invitamos a que continúen sintonizándonos todos los viernes en punto de las 12 del día, donde trataremos temas realmente interesantes como el del día de hoy con nuestro invitado, quien nos hablará sobre el derecho a la educación ante el COVID-19. Así es, Jessica, como bien lo señalas, hoy abordaremos ese tema y bueno, para eso agradecemos al doctor en educación, Juan Carlos Yáñez Velasco, profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima y quien es un amplio conocedor reconocido incluso a nivel nacional e internacional sobre el tema educativo y a quien le agradecemos que nos acompañe en nuestro primer programa del año. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Enoch. Muchas gracias, Jessica. Y aprovecho para desearles a ustedes, a sus familias, al programa, a la facultad, que les vaya muy bien en este 2021, que no nos vaya mejor que el 2020, que nos regresemos mejor al 2019 y renovemos las ilusiones, como decía Jessica. Pues sí, ¿verdad, doctor? Pues muchísimas gracias por sus palabras y bienvenido. Bueno, pues para dar inicio a esta entrevista yo le preguntaría, ¿cómo puede entenderse el derecho a la educación y de qué forma lo podemos garantizar? Lo primero que habría que decir es que la educación es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que se podría traducir como la posibilidad efectiva de las niñas, los niños, los jóvenes, todas las personas a ingresar, a permanecer, a concluir los estudios en un ciclo, en los tipos o niveles educativos, con una buena educación. Es decir, que el derecho a la educación no es solo el derecho a ir a la escuela, sino es el derecho a una buena educación. La última reforma constitucional en la materia propuso y elevó a rango constitucional la educación superior, de tal suerte que en México tenemos ya este derecho constitucional a la educación superior y como obligación de los estados. Con Ecuador me parece que somos el país de América Latina que ha prolongado más la escolaridad. La obligatoriedad de la escolaridad para los estados y el derecho de las personas. De la declaración a los hechos, a los resultados, por supuesto que hay un tramo muy, muy largo. ¿Cómo podemos saber que una educación está siendo un derecho? Pues hay ya mucha información, hay acuerdos internacionales que plantean desde hace 7 décadas que para que la educación sea efectiva como derecho debe tener una serie de atributos. Tiene que ser accesible, tiene que ser asequible, tiene que ser aceptable y tiene que ser adaptable a las distintas grupos sociales, a la diversidad de los países. En México todavía estamos lejos de hacer efectivo el derecho a la educación. Con los datos más recientes de este gobierno en el país, de cada 100 niños que entraron a la escuela primaria a principios de este siglo, el siglo 2021, ciclo 2000-2001, de cada 100 niños terminaron los 17 años, solo 24. De cada 100, solo 24 terminaron la educación superior. O sea que hay un desgranamiento brutal en el sistema educativo. Solo en la escuela primaria, de cada 100 se quedaron 8. En la media superior se quedaron 24. Entonces tenemos todavía una brecha enorme, un camino muy largo que recorrer para que lo que está en la Constitución, para que estén los acuerdos internacionales, se vuelva una realidad para miles y millones de personas en el país. Ahora, doctor, justamente a partir de lo que usted nos comparte, la pregunta sería, ¿el derecho a la educación y la forma de garantizarse cambian en tiempos de pandemia? Por supuesto, hoy es una preocupación internacional.
muy fuerte. ¿Cómo lograr que los estudiantes no se desconecten de los sistemas educativos, no se vayan de las escuelas, que no abandonen las escuelas? Y la otra preocupación es cómo lograr que los que se quedan tengan una buena formación, porque la evidencia ya deja en claro que los más perjudicados están siendo los más pobres, los que tienen menos posibilidades. De las muchas lecciones que nos deja la pandemia es que las desigualdades sociales revientan de manera bastante fuerte al interior de las escuelas. Es decir, que las posibilidades de la buena educación tienen que ver con el equipaje sociocultural y económico de origen. Y queda claro que en México hay una muy injusta distribución de la posibilidad de acceder a una buena educación. Justamente, doctor, como lo señalaba, sobre todo en el tema que usted dice, adaptabilidad y este equipaje sociocultural, ¿de qué forma en realidad entonces podríamos garantizar este derecho a la educación ante la desigualdad que se está dando con este acceso a los medios digitales? Si antes de la pandemia era muy complicado lograrlo, en este momento y después de la pandemia, porque va a pasar algún día, sigue siendo muy complicado, quizá más complicado que antes. El problema no es solo digital. El problema es, por ejemplo, también habitacional. Si en una familia hay una persona, pues un niño, el problema se vuelve menos complicado, pero si en casa hay 3 niños y todos tienen que tomar clase a la misma hora, entonces ya no necesitas una computadora, sino 3 computadoras. Y entonces, ¿todos tienen un cuarto o no tienen un cuarto? ¿O cómo se distribuyen en la casa? O sea, el problema tiene distintas aristas, no es solo digital, que ya en sí es un gran problema. Además es un problema porque el sistema educativo estaba diseñado para que los niños, para que los jóvenes trabajaran con el maestro al lado o con el maestro enfrente. Esto es los recursos materiales, los libros de texto, las metodologías, la formación de los maestros que se está volviendo una necesidad imperiosa de transformarla frente a estas circunstancias. El problema, además, es que desde mi punto de vista, el gobierno reaccionó de manera tardía y de manera no muy acertada. En general hay un consenso en el mundo de que por lo menos en América Latina los ministerios de educación en general han sido incapaces de responder de manera adecuada ante la situación de la pandemia. Ahora, doctor, un actor importante en el proceso educativo evidentemente son los docentes. La pregunta sería, ¿aumenta la responsabilidad educativa de los docentes en tiempos de pandemia? Absolutamente. Aumenta porque se elevó la carga de trabajo de los profesores y porque se prolongó el tiempo dedicado a estas actividades, además del tiempo que necesitamos los profesores para prepararnos, para entender las nuevas formas de comunicación, las nuevas plataformas, los nuevos sistemas, y luego el tremendo peso de la burocracia, que está más preocupada por el control de lo que hacen los profesores, por recoger evidencias, más que por los procesos de aprendizaje. Entonces sí, aumentó la carga de trabajo y se prolongó la jornada laboral de los profesores. Y entre este universo de complicaciones, me parece que hay que decir que quienes más lo están pagando, pero al mismo tiempo quienes están sosteniendo el gran esfuerzo educativo del país, son las maestras, son las mujeres y las amas de casa. El caso de las maestras son mamás, suelen ser mamás, son esposas o sostienen un hogar y son amas de casa, y son hijas y son hermanas. Y todos nos estamos viendo afectados con esta pandemia, con algún familiar o con gente que perdió el empleo cerca de nosotros. Entonces, quienes han sostenido todo ese esfuerzo, me parece que son más las mamás, maestras, además con el mismo salario. Entonces, el problema se vuelve muy complicado en una vertiente que ha aparecido de manera muy fuerte, muy visible, que es la necesidad del acompañamiento emocional, nuestro entrenamiento primero para resistir al agobio, a la frustración a veces, a la incomprensión también. No es fácil abrir la ventana de tu casa para que se metan los ojos de 25, 50, 200 alumnos todos los días. Y en el caso de la escuela primaria, pues también están los ojos de los papás. Entonces el profesor se vuelve más visible
queda más expuesto por lo bueno y por lo no tan bueno. Entonces sí, creo que el profesor ha sido el gran actor frente a esta tardía respuesta de los gobiernos, pero dentro del profesorado yo destacaría el papel que están jugando las mujeres, las mamás maestras. Así es. Bueno, doctor, pues el tiempo transcurre realmente rápido y sin duda, pues nos encantaría seguir escuchándolo más sobre este tema, pero bueno, tenemos que cerrar y sobre todo agradecerle su presencia, su participación y esta claridad con la que nos está explicando el derecho a la educación. Así que pues agradecemos, por supuesto, al doctor Juan Carlos Yáñez Velasco, profesor investigador de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Colima. Gracias, doctor. Gracias, Jessica, y gracias, estimado Enoch, por la invitación. Ha sido un privilegio estar con ustedes en esta edición de este nuevo año que ojalá nos vaya, como ya dijimos, que nos vaya muy bien. Así es, doctor. Y bueno, antes de despedir la emisión de este día y reiterar, como ya lo dijo Jessica, el agradecimiento por haber aceptado ser nuestro primer invitado de este inicio de año 2021, confiamos que va a ser un año mucho mejor que el que vivimos el pasado 2020, un año lleno de retos, pero también el año 2021 inicia con una esperanza en el bienestar de la humanidad. Desde esta emisión del programa Derecho a la Radio, seguiremos trabajando con AIN, con el equipo de producción y con el apoyo de la estación de la Universidad de Colima para seguir ofertando un programa de calidad con contenidos que resulten útiles sobre todo a la sociedad. Y desde nuestra trinchera seguiremos aportando para el bienestar de nuestra comunidad. Gracias a todas aquellas personas que hacen posible este programa y en este que es el primero del año, pues esperamos seguir contando con el favor de su audiencia. Agradecemos al equipo de producción, no solamente del programa, como siempre lo hacemos en cada emisión, sino también de la estación de la Universidad de Colima por su confianza, por permitirnos seguir un año más en esta emisión y a todas aquellas personas que han estado con nosotros como invitadas e invitados de su programa. Gracias al equipo de producción de la Facultad de Derecho, al maestro Nelson Ocon como productor ejecutivo y al equipo de producción como asistentes, la licenciada Alejandra García, pero también a la licenciada Reina Andrade por estar aquí siempre con nosotros acompañando este programa. Y gracias a ti, Jessica. Esperamos que también para ti, para tu familia y para toda nuestra comunidad de la Facultad de Derecho, este 2021 sea un gran año, sobre todo colmado de salud e insisto en la noción de bienestar. Muchas Muchas gracias a gracias a todos. todos. Muchas gracias, muchas gracias.